tráfico ilegal de migrantes afecta diariamente al Ecuador y se desarrolla en condiciones tan precarias que llegan a producirse sucesos dramáticos como el naufragio de la embarcación Don Félix, con un centenar de personas a bordo el 13 de agosto de 2005. Este es considerado el acontecimiento más significativo en el país, del que se consiguió a través de las denuncias de los sobrevivientes que los coyoteros sean procesados judicialmente. Sin embargo, las intenciones de ecuatorianos y ecuatorianas de querer salir de manera irregular ha persistido en estos últimos 4 años. Y curiosamente, en las zonas de mayor migración, el coyote ha sido tradicionalmente percibido como un salvador, como la persona que facilita la concreción del sueño americano, quien permite al migrante obtener lo que por la vía regular y oficial no se puede lograr: llegar a los Estados Unidos. Y ese aparente éxito es la mejor carta de presentación del coyote. Bienvenidos y bienvenidas a este especial de los reporteros, en el que trataremos sobre el coyoterismo, los actores que están presentes en el tráfico, los costos, los procedimientos de los coyoteros y las actividades conexas, así como las vinculaciones de la corrupción en todo este proceso que termina por frustrar los sueños de ecuatorianos y ecuatorianas, y en muchos casos ha terminado con sus vidas. La producción de este programa intentó dialogar con autoridades de la Embajada Americana. A pesar de las gestiones, no fue posible tener la versión de sus funcionarios. A ver, ¿cuántos pollos hay? ¡Muévete! 1, 2, 3. El barco pesquero Don Félix embarca en alta mar alrededor de 103 personas que pretendían llegar ilegalmente a los Estados Unidos. 2 días después se produce una de las peores tragedias que marcaría la historia migratoria del Ecuador y el negocio ilegal de tráfico de personas: el coyoterismo. En Cojitambo, parroquia de Cañar, vive Rosa Cusco, una de las 9 sobrevivientes del naufragio del 13 de agosto de 2005. Las imágenes de aquel día aún perduran en la memoria de la en ese entonces adolescente de 15 años. Había unas pomas de gasolina así, con unas cadenas estábamos ya. O sea, eso era un milagro que se haya soltado, porque eso no se podía soltar, porque estaba así con candado y todo. Cuando de repente sí, yo vi una poma flotando así, pero no estaba así cerca, estaba bastante lejos. Y para todo ya no aparecía mi tía me llamaba así, pero yo como no podía responder, porque la gente sí medio que se pensaba salvarse entre uno, porque atacaba así, se aplastaban en la cabeza así, se agarraban y uno estaba ahogando así. Y yo escuchaba que mi tía dice: Rosa, Rosa, ¿dónde estás? Y ya no podía responder. Y ahí empecé a nadar así, y así a lo lejos vi yo así que estaba agarrado de las personas. Y entonces yo lo único que era mi pensamiento era decidir llegar hacia el pomo. Entonces seguí nadando así, cuando ya hacía un poquito cerca de llegar ya no avancé. Ahí es que me dio otro señor así la mano, diciendo para ayudar. Y así en ese pomo estábamos 13 personas. De las 13 personas quedamos solo 6. De ahí había en otro bote sí que estaban 6 personas así mismo. De esas 6 habían quedado solo 3. Y ahí por así reuniéndonos todos sobrevivimos solo 9 personas. La odisea duró alrededor de 36 horas, tiempo en el que vio como quienes se aferraban a la vida en un tanque de gasolina se iban dejando llevar por la corriente, entre esas su tía. Cuando mi tía estaba teniendo la mano, dice: no te soltarás, y no me quise soltar, y como estaba lloviendo ese día, vino unas olas, algo así, era una ola tremenda y nos separó. Y de ahí ya no me recuerdo, o sea, ella se soltó y no me recuerdo más. Y al igual que la tía de Rosa, otros más no lograron mantenerse a flote. Ellos decían: no avanzo, uno se botaban, el otro sí. Bueno, había una chica que no sé si se desmayaría, lo cierto es que ella se cayó así. O sea, ella no pudo, dijo. O sea, ella le dijo, estaba igual con el marido, le dijo: no puedo, dijo, sí, yo no puedo avanzar. Y entonces ella se quedó. Sí, ella, no sé si se moriría sinceramente o se desmayaría,
porque en las aguas así, para ser sincera, así, porque yo para que me salvan estaba inconsciente, sí, yo no me recuerdo cómo me agarrarían, cómo me subirían al bote, ni nada. Yo cuando me desperté estaba en el bote del barco de Don Félix, algo así. Y cuando yo desperté, ya estaba ahí. Yo pensé que estaba hacia la orilla, algo así, pero yo cuando así volví a levantar, estaba así en un barco mismo. El naufragio causó la pérdida de hasta 3 miembros de una misma familia. Mi hijo fue Cristian Ortiz Pérez, mi hermana Berta Alexandra Pérez y mi cuñado Manuel Chaca. Son 3 familiares de nosotros que perdieron ahí en las costas. Mi esposo falleció, él falleció. 34 años falleció él. Sí, yo me quedé de 32 años con 5 niños, mi bebé de 6 mesitos. Me quedé con tanta deuda. ¿Cuánta fuera? $15,000. Han pasado 4 años desde la tragedia y se tiene contabilizado que 103 personas iban en el barco, aunque se presume hayan sido más. Algunas eran de Quito, de Riobamba, algunas pocas de Guayaquil, pero la mayoría era del Azuar, del Cañar. Entonces para nosotros pues nos llamó mucho la atención porque eran familias pues muy sencillas y en una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Muchas de ellas con pena comprobábamos que no conocían ni el mar. De los 9 sobrevivientes, 2 volvieron a intentar irse, pero esta vez lo lograron. Existían más razones para irse. Las deudas de los viajes frustrados ponía en jaque a quienes se quedaron sin terrenos, con casas hipotecadas o con miles de dólares de deuda al chulco con un interés mensual del 5%. Mi mamá paga eso, mi mamá paga poco a poco, así, como ella también debe hasta ahora la deuda, sí, como se reúne todo, entonces ella va pagando poco a poco los intereses, y creo que el capital también. ¿Cuánto es el interés? El interés creo que dijo que es del 5 o el 6%, no sé también. ¿Y la deuda total? La deuda total solamente está debiendo 18,000, porque ella debía 28. En la cárcel de Cuenca está detenido desde hace 7 meses uno de los coyoteros que inició en el negocio a raíz de la debacle bancaria de 1999. Tiempo en el que el tráfico de personas tuvo su mayor auge por la desesperación de miles de ecuatorianos y ecuatorianas en buscar una solución a las deudas migrando hacia Estados Unidos, donde les tenían prometido trabajo y una mejor vida. Con el gobierno de Yamil Maguad, la situación se puso bastante difícil, toda la sociedad. En especial mis padres tenían los pocos recursos que durante el trabajo de ellos en su vida habían hecho, ahorrado en el Banco del Progreso, me recuerdo. Y lamentablemente esto se quebró y se vio en obligación de emigrar por algunas deudas adquiridas, confiados en esos recursos que estaba depositado en esa institución financiera. Entonces no se pudo cumplir estas obligaciones económicas, se vio obligado a migrar a los Estados Unidos. Se fue mi padre, un hermano menor también, y a raíz de ellos, la persona a quien llevó a los Estados Unidos, una muy buena persona, si bien es cierto, demoró mucho en el camino, unos 3 meses, más o menos, tal vez 3 meses y una semana, pero pongamos en 3 meses, ¿no? Esto hizo tener la confianza en este tipo, en esta persona que llevó para allá. En el campo, el rumor de que alguien llevaba personas hacia los Estados Unidos se corrió rápido, y él era el enlace entre los clientes y el coyotero. Conocidos de mí, amigos míos, me han pedido que le recomiende con quién viajó mis familiares. Yo había recomendado a esta persona y efectivamente cuando ya emprendieron el viaje ellos también, llegaron también ellos, no me recuerdo en qué tiempo, pero llegaron ventajosamente. Luego de esto vino más gente también a pedirme, viendo que llegaron estas personas, vinieron más a pedir de que también les asesoraba, que les apoye, que les recomiende con quién. Pero también nace la ambición, digamos, en uno, y yo le pedí que le iba a dar gente, pero a cambio que él me reconozca algo. Entonces acordamos una cantidad que no era, digamos, lo suficiente a mi forma de ver, porque yo daba lo más importante, que eran los clientes. Entonces él simplemente cogía y llevaba, pero la ruta no era todo, sino más bien eran los clientes, como en cualquier negocio. Entonces lo acordado vi muy poco,
volví a hablar con él para decir que me pague un poco más. El coyotero se negó. No gastaría de sus utilidades. Mientras tanto, la gente seguía solicitando que alguien los lleve. A raíz de que di una negativa, esta información les pasé a ellos y ellos me pidieron que mejores lo haría yo mismo porque ya tenía conocimiento a raíz de que todas estas personas habían ido, las amistades, los contactos, digamos, tanto en Guatemala como en México, en los Estados Unidos. Lograr que las personas que migraban lleguen al destino era parte del negocio en ese entonces. Generalmente la gente hacía de un mes, 2 meses, pero mi gente en esa temporada, en esa época, hizo exactamente 16 días. Un tiempo récord, digamos, porque la gente demoraba mucho. Y eso permitió que venga más gente, empecé yo ya directamente a llevar, también tenía conocidos aquí y vino más gente, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, de aquí empezamos nosotros a llevar vía barco, por barco, todo el tiempo había mandado por barco a la gente. No fue así con los que viajaban en el Don Félix. El mal estado de la embarcación fue la principal causa del naufragio del 2005. Por la ambición de aquellas personas quienes son los encargados en contratar los barcos. Por ejemplo, un barco, el costo de este barco cuesta $120,000, un barco. ¿Y cuántas personas llevan? Y en este barco van hasta 200 personas, 180, 200 personas. Generalmente, mínimo se con 100, pero más de 100, siempre salen más de 100, 200 personas. Entonces, hasta donde tenía conocimiento, sé que le dieron una cantidad de X a este señor para que haga la contratación del barco en la costa, en Manta, y él, por abaratar costos y para quedar con mayor utilidad, él alquiló un barco en pésimas condiciones, un barco que estaba por su condición física, digamos, mal, ha sido de tabla, el motor estaba mal, y puso exceso, exceso carga, como se dice, o puso mucha gente. Tenía una capacidad, según nos dijeron, para 60, 70, y ahí pusieron 120 personas. Entonces eso fue uno de los grandes problemas. Según los registros de la Autoridad Portuaria de Manta, desde el 2004 hasta el 2008, 2.091 personas han sido rescatadas a bordo de 22 barcos en malas condiciones. 20 barcos se perdieron luego del rescate de las personas debido a su mal estado y 2 se pudieron traer a puerto porque se encontraban cerca de la costa ecuatoriana. Los barcos que han salido a estas actividades ilícitas salen sin zarpe de la Capitanía del Puerto. Son barcos que son totalmente ilegales, no tienen instalado el dispositivo de monitoreo satelital, que ese dispositivo nos permite a nosotros dentro del Centro de Operaciones Guardacostas mantener un ploteo, como su nombre le indica, un monitoreo de dónde se encuentra esa embarcación. Si se determina que se está saliendo de las aguas ecuatorianas, está dirigiéndose hacia el norte, entonces inmediatamente tomamos las acciones del caso. Son barcos más bien pequeños, son barcos que incluso están dispuestos a perderlos porque ya no garantizan mucho. Según que el señor sí, por el celular que nos dejó así, nos dijo que solo vamos a ir 15, que si el barco que va lleno no se vaya. Me dijo así a nosotros. Dijo, este barco va a ir solo con 15 personas, no carga mucho, es pequeño, me dijo así. Pero si intentan ponerle mucho, entonces que no suban. Para todo, como nosotros ya subimos, y estaba bastante, y como para todo decir, bueno, ya está en alta mar y no vamos a regresar nadando a la orilla. Por lo general, el barco que hará la travesía hasta Guatemala los espera en alta mar. Los migrantes llegan hasta allí en lanchas que salen desde distintos puntos de la costa. El barco estaba así lleno mismo, o sea, ya han estado en barca y en barca, porque nosotros llegamos casi las 2 y había estado más gente. Había estado en barca y en barca, entonces ahí empiezan a llamar así por los nombres de los coyotes, así. Entonces, bueno, como nosotros fuimos así, o sea, la gente del coyote, entonces nosotros subimos a ese barco. O sea, las balsas, pues, entonces por nosotros fuimos, pero ya había estado así bastante. Advertidos de la sobrecarga que llevaba el barco, cuando Rosa salió a la cubierta se percató que no estaba ninguna de las personas que dirigían la nave. Por la noche ya no había nadie quien conduzca el barco. Y, o sea, yo salí más o menos porque me estaba muriendo la cabeza, salí por un limón. Pero no había nadie no había. Entonces cuando vuelta me llegué a sentar, haya sido unos 15 minutos.
Cuando de repente el barco así viene, se mueve y se vira así para el otro lado. Y es que pasó todo eso. La gente que estaban allí, como ellos ya ven que están en malas condiciones, ellos son los primeros en bajarse o en botarse, y como ellos conocen, están en el agua noche y día, ellos se salvan solos. Entonces, ellos favorecen. Y se cogieron, se botaron ellos antes, hasta donde yo tengo conocimiento. Imagínense, en ese barco nosotros íbamos uno sobre